Cuando se desarrolló el primer ordenador digital, todos los programas eran escritos mediante claves y después se traducían manualmente al lenguaje de máquina. Para facilitar esto, se creó el compilador. El compilador es un programa que surge a partir de la necesidad de traducir un programa escrito en un lenguaje de programación que sea fácil de interpretar para las personas a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar, ahorrando así mucho esfuerzo manual. El sistema cero fue escrito por Grace Hopper en 1951 y 1952 para la primera computadora Univac 1. Ese fue el primer compilador desarrollado para una computadora electrónica, el cual funcionaba más como un cargador enlazador. Es decir, un programa era especificado como una secuencia de subrutinas y argumentos. Las subrutinas eran identificadas por un código numérico y los argumentos de las subrutinas eran escritas directamente después de cada código de subrutina. El sistema cero convertía la especificación en código máquina, la cual se pasaba a una computadora para ejecutar el programa. Fortran, el primer compilador comercial, surge en 1954 en el informe que lanza IBM para su nuevo método matemático. De ahí la palabra Fortran, que quiere decir traductor de fórmula. En 1956, John Backus y su equipo de IBM presentan como tal el compilador Fortran como una alternativa al lenguaje ensamblador para la IBM 704. En sus diferentes versiones, Fortran se ha optimizado. En la versión número 2 solo se tenía una instrucción aritmética. En la número 4 se tenía una lógica. En la número 66 se estandarizó ante la ANSI. En la número 77 emplea la programación estructurada. En el 78 se complementa esta programación estructurada con más funciones. En el 1990 emplean los módulos de recursividad. Y por último, en el 2003 ya soporta la programación orientada a objetos. 1958. Surge un grupo europeo encabezado por Bauer. De este grupo surge un informe que define un lenguaje algebraico internacional publicado en Zurich Strang, y otros proponen una solución al problema de que un compilador fuera portable, y esta era dividir el compilador en dos fases, el frontend y el backend. El puente de unión era un lenguaje intermedio denominado UNCOL, Universal Computer Oriented Language. Rabin y Edcott proponen el empleo de autómatas finitos deterministas y autómatas finitos no deterministas para el reconocimiento lexicográfico de los lenguajes. Sheridan describe un método de parsing de Fortran para introducir paréntesis en una expresión. 1960. Aparece BNF como una guía para el desarrollo de análisis sintáctico. En los 60 se desarrollan diversos métodos de parsers ascendentes y descendentes. Floyd más adelante introduce la técnica de precedencia de operadores y uso de funciones de precedencia. 1961. Se estudia por primera vez un parsing descendente recursivo, por lo que en los 60 se estudia el paso de parámetros por nombre, valor y referencia, con procedimientos recursivos. 1968. Se estudian y definen las GLC, parsers predictivos y la eliminación de recursividad izquierda. 1975. Se crea el lenguaje C para sistemas Unix y muchos más se derivan de él como C#, Java, JavaScript, Perl, PHP y Python. En 1975 también aparece LEX, un generador automático de analizadores léxicos. A mitad de los 70s, Johnson crea un generador de analizadores sintácticos denominado YAG para Unix. 1980. Se crea ADA, derivado del Pascal. Está contratado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1977 para el desarrollo de sistemas de software grandes. 1987. Perl es creado para el procesamiento de informes en sistemas Unix. Hoy en día es conocido por su gran potencia y versatilidad. 1991. Python fue creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido de usar. Para 1993, Ruby, un lenguaje influenciado por Perl, Ada, Lisp, etc., diseñado para programación productiva y agradable.
2 años después, en 1995, Java ya funcionaba para multiplataforma, convirtiéndose el segundo lenguaje más popular detrás de C++. En 2009 hasta la actualidad, Go, al igual que C y C++, ya son lenguajes compilados y concurrentes, es decir, soporta canales de comunicación basados en el lenguaje CSP. Para ese mismo año, los creadores de Go se inspiraron en la versatilidad y cualidades de otros lenguajes como Python, C++ y Java, entre otros. Esto para que sea único y compartidos con otros lenguajes compilados.